La lluvia golpeaba contra los cristales del Mercedes-Benz negro mientras Andrés Torres ajustaba su corbata de seda italiana por tercera vez en 5 minutos. Las luces doradas del restaurante La Perla Dorada se reflejaban en el asfalto mojado, creando un espejismo de lujo que parecía flotar sobre la realidad de las calles de Buenos Aires. El valet se acercó corriendo con un paraguas negro, y Andrés salió del vehículo, sus zapatos de cuero genuino resonando contra el pavimento como martillazos secos. «Llegas tarde, Andrés», murmuró Carlos Méndez, su socio de negocios, mientras se acomodaba el reloj Rolex en su muñeca bronceada. «El señor Vázquez no es hombre que espere». Andrés asintió sin mirarlo, sus ojos verde oliva escaneando la fachada del establecimiento más exclusivo de Puerto Madero. Había elegido este lugar precisamente por su reputación. Solo los millonarios más poderosos de Argentina podían permitirse cenar aquí. Era el escenario perfecto para cerrar el negocio que lo convertiría en uno de los hombres más ricos del país. Las puertas de cristal se abrieron automáticamente, revelando un interior que parecía sacado de un palacio europeo. Los candelabros de cristal colgaban como cascadas de diamantes del techo abovedado, mientras el suelo de mármol italiano reflejaba cada destello de luz. El aroma de trufa blanca y vino añejo flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo discreto de conversaciones en idiomas múltiples. «Buenas noches, señores», los recibió el maître, un hombre elegante de cabello plateado y smoking impecable. «El señor Vázquez los espera en la mesa principal». Andrés siguió al maître a través del salón principal, observando las mesas ocupadas por magnates de la industria, políticos influyentes y celebridades internacionales. Sus pasos resonaban con confianza. Después de todo, él pertenecía a este mundo, había luchado, había sacrificado, había construido un imperio desde la nada. A sus 32 años, era el CEO más joven de una corporación multinacional, dueño de propiedades en 3 continentes y poseedor de una fortuna que crecía cada segundo. «Tu mesa está justo aquí», anunció el maître, señalando una mesa circular perfectamente ubicada en el centro del salón, donde ya esperaba el señor Vázquez, un empresario español de aspecto distinguido. Mientras Andrés se acercaba para saludar a su futuro socio, una figura familiar apareció en su visión periférica. Una mesera se dirigía hacia su mesa, sosteniendo una bandeja plateada con copas de cristal. Su uniforme negro impecable contrastaba con su piel morena clara, y su cabello castaño estaba recogido en un moño elegante que dejaba ver sus facciones delicadas. El tiempo se detuvo. Los ojos de Andrés se ensancharon lentamente, como si estuviera viendo un fantasma materializado del pasado. Su respiración se cortó, su mano se congeló a centímetros del respaldo de la silla y por primera vez en años sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. No podía ser ella, era imposible. Pero cuando la mesera levantó la vista y sus ojos chocolates se encontraron con los suyos, la realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿Tú trabajas aquí como mesera?». Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas, cargadas de una incredulidad tan profunda que resonó por todo el salón. Su voz, normalmente controlada y firme, tembló ligeramente, como si acabara de ver materializarse ante él todos los recuerdos que había enterrado en lo más profundo de su memoria. Laura Ramírez se detuvo en seco, sus manos temblando imperceptiblemente mientras sostenía la bandeja. Sus mejillas se tiñeron de un rosa profundo y por un momento pareció que el suelo de mármol se abriría para tragarla. Los ojos de todos los comensales cercanos se dirigieron hacia ellos, como si hubieran presenciado la colisión de 2 mundos diferentes. «Sí, trabajo aquí», respondió Laura con una voz apenas audible, manteniendo la compostura profesional a pesar del terremoto emocional que la sacudía. Sus ojos,
que una vez habían brillado con sueños compartidos y risas inocentes, ahora reflejaban una mezcla de sorpresa, vergüenza y una dignidad inquebrantable. Carlos Méndez frunció el ceño, mirando alternativamente a Andrés y a la mesera con curiosidad maliciosa. El señor Vázquez carraspeó incómodamente, claramente desconcertado por la interrupción inesperada en lo que debería haber sido una cena de negocios rutinaria. Andrés se quedó inmóvil, como una estatua de mármol, mientras los recuerdos lo bombardeaban sin piedad. Laura Ramírez, su compañera de banco en el colegio secundario San Martín, la chica que compartía su sándwich de jamón y queso con él cuando su madre no tenía dinero para darle almuerzo, la que lo ayudaba con matemáticas hasta altas horas de la noche en la biblioteca pública, la que lo defendía cuando los niños ricos se burlaban de sus zapatos rotos y su uniforme remendado. «Bah, Andrés, ¿conoces a esta señorita?», preguntó Carlos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, como un depredador que acabara de oler sangre fresca. «Nosotros», Andrés tartamudeó, algo completamente fuera de su carácter. Era un hombre que dominaba salas de juntas llenas de tiburones corporativos, que cerraba negocios de millones de dólares sin pestañear, que nunca había perdido el control en una situación profesional. Laura enderezó los hombros, irguiendo su figura pequeña pero llena de dignidad natural. «Fuimos compañeros de colegio», dijo simplemente, su voz ahora más firme. «Hace muchos años». «Qué interesante», murmuró Carlos, y Andrés no pudo evitar notar el tono condescendiente en su voz. «El mundo es realmente pequeño, ¿no es cierto?». El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa a punto de romperse. Laura mantenía su postura profesional, pero Andrés podía ver la lucha interna en sus ojos. Podía leer en su expresión la misma fortaleza que la había caracterizado en la escuela, cuando enfrentaba las burlas de los estudiantes adinerados con la frente en alto. «¿Podrías traernos la carta de vinos?», preguntó finalmente el señor Vázquez, rompiendo el momento tenso con cortesía empresarial. «Por supuesto, señor», respondió Laura, aliviada de tener una excusa para alejarse. Hizo una pequeña reverencia profesional y se dirigió hacia el bar, pero no antes de que sus ojos se encontraran una vez más con los de Andrés. En esa mirada fugaz, él vio todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Vio a la niña que una vez le había dicho que algún día serían ricos y famosos juntos, mientras compartían dulces baratos bajo la sombra de un árbol en el patio de la escuela. Vio a la adolescente que había llorado el día que él se mudó del barrio humilde para vivir con su tío adinerado, prometiéndole que siempre serían amigos. Vio también sus propios sueños olvidados, enterrados bajo capas de ambición, poder y dinero. «Bueno, sentémonos», dijo Carlos, palmeando el hombro de Andrés con una familiaridad que de repente le pareció desagradable. «No dejemos que las coincidencias del pasado arruinen nuestros negocios del presente». Andrés se sentó mecánicamente, pero su mente estaba en otra parte. Mientras el señor Vázquez comenzaba a hablar sobre acciones y porcentajes de ganancias, él no podía dejar de seguir con la mirada la figura elegante de Laura mientras se movía entre las mesas, atendiendo a comensales que probablemente gastaban en una cena lo que ella ganaba en un mes. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Qué había pasado con sus sueños de estudiar medicina? ¿Dónde estaban todos los planes que habían hecho juntos cuando eran solo dos niños pobres que creían que el mundo era suyo para conquistar? «Andrés, ¿estás escuchando?». La voz de Carlos lo sacó de su trance. «Por supuesto», mintió, tomando su copa de agua y bebiendo lentamente para ganar tiempo, pero por dentro sintió que algo fundamental había cambiado, algo que no tenía que ver con negocios, dinero o poder, algo que tenía que ver con la persona que había sido antes de convertirse en quien era ahora. Y mientras Laura regresaba con la carta de vinos, moviéndose con la gracia natural que siempre había tenido, Andrés se dio cuenta
de que esta noche no sería solo sobre cerrar el negocio más importante de su carrera, sería sobre enfrentar el pasado que había dejado atrás. Laura regresó con la carta de vinos, sus pasos silenciosos sobre el mármol pulido, como si flotara entre las mesas. El murmullo elegante del restaurante continuaba a su alrededor, pero para Andrés, el mundo se había reducido a la burbuja invisible que los rodeaba a él y a la mujer que una vez había conocido todos sus secretos. «Aquí tienen la selección de vinos, señores», dijo Laura, colocando delicadamente la carta de cuero bordó sobre la mesa. Sus manos, notó Andrés, eran las mismas de siempre, pequeñas pero fuertes, con dedos largos que una vez habían trazado ecuaciones matemáticas en hojas arrugadas durante sus sesiones de estudio nocturnas. «Gracias, querida», respondió el señor Vázquez con cortesía profesional, apenas levantando la vista de los documentos que había extendido sobre la mesa. Carlos, sin embargo, la observó con una atención diferente. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo con una evaluación calculada que hizo que Andrés sintiera una punzada de molestia en el pecho. «Dime, Laura, ¿verdad?» Carlos se recostó en su silla de cuero, adoptando una postura relajada que contrastaba con la tensión palpable en el aire. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» Laura mantuvo su postura profesional, aunque Andrés pudo percibir la ligera tensión en sus hombros. «2 años, señor». «2 años», repitió Carlos, saboreando las palabras como si fueran vino añejo. «Y antes de eso, me imagino que alguien tan elegante como tú no siempre trabajó en el sector de servicios». Andrés sintió que sus músculos se tensaban. Conocía ese tono. Era el mismo que Carlos usaba cuando estaba a punto de desentrañar las debilidades de un competidor en una negociación. Era el tono de un depredador que había identificado a su presa. «Trabajé en diferentes lugares, señor», respondió Laura, manteniendo la voz steady pero neutra. «¿Les gustaría que les recomiende algo de la carta?» «Oh, no tan rápido». Carlos alzó una mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises. «Me fascina la historia personal. ¿Sabes? Andrés y yo somos socios hace 5 años y nunca me había mencionado que tenía amigos tan diversos». La palabra diversos cayó como una piedra en agua quieta, creando ondas de incomodidad que se extendieron por la mesa. Andrés apretó los puños bajo el mantel de lino blanco, sintiendo cómo la sangre le subía a las mejillas. «Carlos», murmuró, pero su socio lo ignoró completamente. «¿Estudiaste algo en particular, Laura?», continuó Carlos, inclinándose hacia adelante con falso interés. «Me imagino que con esa conexión especial que tienes con nuestro querido Andrés, debiste haber tenido grandes aspiraciones». Los ojos de Laura se endurecieron ligeramente, pero su compostura permaneció intacta. Era como ver a un cisne navegando en aguas turbulentas, elegante en la superficie, luchando por debajo. «Estudié enfermería, señor», respondió con dignidad. «2 años en la Universidad Nacional». «Enfermería», exclamó Carlos, aplaudiendo suavemente como si acabara de escuchar una anécdota divertida. «Qué noble. Aunque supongo que no terminaste, ¿verdad? De lo contrario, no estarías aquí sirviendo mesas». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. El señor Vázquez carraspeó incómodamente, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Los comensales de las mesas cercanas comenzaron a lanzar miradas curiosas, sintiendo la tensión como un campo electromagnético. Andrés vio cómo Laura tragó saliva, cómo sus mejillas se tiñeron de un rosa más profundo, cómo sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la carta de vinos, pero no se quebró, no cedió ante la humillación que Carlos estaba orquestando con precisión quirúrgica. «Las circunstancias cambian, señor», dijo Laura, y en su voz había una fortaleza que Andrés recordaba de sus días de escuela. «A veces la vida nos lleva por caminos diferentes a los que planeamos». «Por supuesto». Carlos se recostó nuevamente, extendiendo los brazos como si fuera el anfitrión benevolente de la mesa. «Algunos nacemos para triunfar, otros para servir.
Es el orden natural de las cosas, ¿no crees, Andrés? La pregunta cayó como una bomba en territorio neutral. Andrés sintió que todos los ojos se dirigían hacia él. Los de Carlos, brillantes de malicia, los de Laura, llenos de una mezcla de esperanza y resignación, los del señor Vázquez, esperando que la situación se resolviera para poder continuar con los negocios. Andrés comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta como arena seca. Los recuerdos lo bombardearon sin piedad. Recordó a Laura defendiéndolo cuando Miguel Santander, el hijo del banquero más rico del barrio, se burlaba de sus zapatos rotos. Andrés vale más que todos ustedes juntos, había dicho ella, plantándose frente a los niños ricos, con los puños cerrados y el mentón en alto. Pues algún día será el más exitoso de todos nosotros. Ya van a ver. Recordó sus tardes en la biblioteca municipal, cuando Laura le explicaba pacientemente las fórmulas de química mientras compartían un paquete de galletas saladas que era todo lo que podían permitirse para cenar. «Tú tienes un cerebro brillante, Andrés», le había dicho una tarde, cuando él estaba a punto de rendirse ante un problema particularmente difícil. «No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Recordó el día en que se mudó del barrio humilde para vivir con su tío adinerado, después de que su madre muriera en un accidente de tráfico. Laura había llorado, pero también había sonreído a través de las lágrimas. «Vas a conquistar el mundo», le había susurrado mientras se abrazaban por última vez. «Solo no te olvides de quienes te ayudaron a llegar ahí». ¿Cuándo se había olvidado? ¿Cuándo había dejado de ser el niño que ella había defendido y se había convertido en el hombre que ahora se quedaba callado mientras su socio la humillaba? «La verdad», continuó Carlos, llenando el silencio de Andrés con su voz untada de condescendencia, «es admirable cómo algunas personas encuentran su lugar en el mundo. No todos podemos ser magnates, ¿verdad? Alguien tiene que servir las mesas, limpiar los pisos, hacer el trabajo que nosotros no tenemos tiempo de hacer». Laura cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los abrió, Andrés vio en ellos un dolor tan profundo que le cortó la respiración. No era solo dolor por la humillación presente, era el dolor acumulado de años de lucha, de sueños aplazados, de esperanzas enterradas bajo la necesidad de supervivencia. «¿Podrían decidir qué vino les gustaría?», preguntó Laura, y aunque su voz se mantuvo profesional, Andrés pudo detectar la ligera fisura en su compostura. «Por supuesto, querida», dijo Carlos, tomando la carta con exagerada cortesía. «Creo que tomaremos el Malbec Reserva, el de $1000 la botella. Supongo que eso es más de lo que tú ganas en un mes, ¿no?». Esa fue la gota que colmó el vaso. Andrés sintió como algo se rompía dentro de su pecho, como si una represa hubiera cedido después de años de contener la presión. Vio a Laura asentir silenciosamente. Vio cómo sus hombros se hundieron imperceptiblemente. Vio cómo la niña valiente que una vez lo había defendido era reducida a una empleada humillada por el capricho de un hombre que no tenía ni una pizca de la dignidad que ella había mostrado incluso en su peor momento. «Enseguida se los traigo, señor», murmuró Laura, dándose la vuelta para dirigirse al bar. Pero antes de que pudiera dar más de 2 pasos, la voz de Andrés la detuvo. «Laura». Ella se detuvo, sin voltear. «Laura, espera». Esta vez sí se giró, y en sus ojos chocolate, Andrés vio un universo de emociones, esperanza, miedo, nostalgia, dolor. Vio a la niña que había sido y a la mujer en que se había convertido. Vio todos los caminos no tomados y todas las promesas no cumplidas, y por primera vez en años vio también al hombre que él había sido antes de convertirse en quien era ahora. El restaurante parecía contener la respiración, esperando a ver qué haría el millonario que acababa de reconocer a su pasado en la forma de una mesera humillada. Andrés abrió la boca, las palabras formándose en su garganta como lava que busca salida de un volcán a punto de erupcionar.
pero lo que salió de sus labios cambiaría todo lo que vendría después. Andrés abrió la boca, las palabras formándose en su garganta como lava que busca salida de un volcán a punto de erupcionar. Pero en lugar de las palabras que esperaba pronunciar, lo que salió fue un suspiro ahogado, como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Trae el vino que pidió el señor Méndez, murmuró finalmente, y las palabras cayeron de sus labios como piedras en un pozo profundo. Los ojos de Laura se ensombrecieron por un momento, una sombra de decepción cruzando su rostro como una nube pasando frente al sol. Asintió silenciosamente y se dirigió hacia el bar, sus pasos ahora más pesados, como si cargara sobre sus hombros no solo la bandeja invisible del servicio, sino también el peso de 20 años de historia compartida que acababa de ser reducida a una transacción comercial. Carlos sonrió con satisfacción, como un gato que acabara de jugar con su presa hasta el cansancio. Excelente elección, socio. Los negocios siempre deben mantenerse separados de las nostalgias del pasado. El señor Vázquez carraspeó incómodamente, extendiendo unos documentos sobre la mesa como si fuera un vendaje para cubrir la herida abierta de la conversación anterior. Bueno, caballeros, si podemos proceder con la propuesta de fusión. Pero Andrés no podía concentrarse en las cifras que bailaban frente a sus ojos. Los números se difuminaban, las palabras se convertían en sonidos sin sentido, y su mente se sumergía inexorablemente en las aguas profundas y turbulentas de la memoria. Flashback, 16 años atrás. El patio de la escuela secundaria San Martín estaba cubierto de hojas amarillas que crujían bajo los pies como pequeñas explosiones de otoño. Andrés, de 16 años y con el uniforme remendado en los codos, se había refugiado bajo el gran eucalipto del fondo, donde los niños ricos raramente se aventuraban. Tenía el estómago vacío, rugiendo como una bestia hambrienta, y en su mochila desgastada solo había libros prestados y lápices afilados hasta convertirse en pequeños muñones. ¿Por qué siempre comes solo? La voz de Laura lo sobresaltó. Ella se acercó con su uniforme impecable, pero claramente de segunda mano, cargando una lonchera de metal abollada que había visto mejores días. «No estoy comiendo», murmuró Andrés, cerrando el libro de matemáticas que había estado fingiendo leer para ocultar su vergüenza. «Exactamente por eso pregunto». Laura se sentó a su lado sin esperar invitación, abriendo la lonchera con un clic metálico. «Mi madre siempre prepara demasiado. Dice que es mejor sobrar que faltar». Andrés sabía que era mentira. Había visto la casa de Laura, pequeña y humilde como la suya propia. Había conocido a su madre, una mujer trabajadora que limpiaba oficinas durante la noche para pagar los estudios de su hija. Sabía que cada bocado de comida era contado, medido, valorado como oro. Pero también sabía que Laura tenía una forma de mentir que no lastimaba, que no humillaba. Sus mentiras eran actos de amor disfrazados de casualidad. «Toma», le dijo, dividiendo su sándwich de jamón y queso en 2 mitades perfectas. «No me gusta comer sola». Mientras comían en silencio, compartiendo no solo el alimento, sino también la comprensión silenciosa de lo que significaba tener hambre, Andrés sintió algo que nunca antes había experimentado, la certeza de que no estaba completamente solo en el mundo. «¿Sabes qué vamos a hacer cuando salgamos de aquí?», le preguntó Laura, mirando hacia el edificio principal de la escuela, donde los estudiantes adinerados se congregaban como bandadas de pájaros exóticos. «¿Qué?», preguntó Andrés, aunque una parte de él ya sabía que cualquier plan que incluyera a Laura sería mejor que cualquier futuro que pudiera imaginar solo. «Vamos a ser ricos», declaró ella con la convicción absoluta de los 16 años. «Bye, tú vas a estudiar administración de empresas, yo voy a estudiar medicina, y vamos a tener tanto dinero que vamos a poder ayudar a todas las personas como nosotros». «¿Como nosotros?» «Sí»,
Laura señaló hacia los niños ricos que se reían en la distancia. Ellos nacieron con dinero. Nosotros vamos a hacerlo. Y cuando lo tengamos, vamos a recordar lo que se siente no tenerlo. Andrés la miró, con su cabello castaño brillando bajo el sol filtrado por las hojas, con sus ojos llenos de sueños tan grandes que parecían capaces de cambiar el mundo, y supo que ella tenía razón. Juntos podían conquistar cualquier cosa. «Promete que siempre seremos amigos», le dijo, extendiendo su meñique en el gesto infantil que habían heredado de la primaria. «Prometo», respondió Laura, enlazando su meñique con el suyo, «que siempre nos cuidaremos el uno al otro, sin importar qué». El tintineo de cristal lo sacó bruscamente del recuerdo. Laura había regresado con la botella de Malbec, moviéndose entre las mesas como un fantasma elegante. Sus movimientos eran precisos, profesionales, pero Andrés podía ver la tensión en la línea de sus hombros, la forma en que evitaba su mirada directa. «Trae el Malbec Reserva Especial», anunció, mostrando la etiqueta al señor Vázquez con la cortesía ritual que exigía el protocolo del restaurante. «Perfecto», murmuró el empresario español, claramente ansioso por terminar con las distracciones sociales y concentrarse en los números que significaban millones de euros. Laura procedió a abrir la botella con movimientos fluidos que hablaban de meses de práctica. El corcho salió con un suave pop que resonó como un disparo en el silencio tenso de la mesa. Sirvió una pequeña cantidad en la copa del señor Vázquez, esperando la aprobación ritual. «Excelente», asintió el empresario después de probar el vino. Mientras Laura servía las copas, Andrés la observaba con una intensidad que bordaba la obsesión. Cada gesto le recordaba algo. La forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando se concentraba, igual que cuando resolvía problemas de química en la biblioteca. La manera en que mordía imperceptiblemente su labio inferior cuando estaba nerviosa, como cuando presentaban juntos proyectos frente a la clase. La gracia natural con que se movía, que no había cambiado a pesar de los años y las circunstancias. Otro flashback, 18 años atrás. La biblioteca municipal olía a libros viejos y promesas incumplidas. Las lámparas fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, creando sombras danzantes sobre las mesas de madera rayada donde Andrés y Laura habían establecido su territorio nocturno. «No entiendo esta fórmula», murmuró Andrés, golpeando el lápiz contra el cuaderno con frustración creciente. El examen de química del día siguiente se cernía sobre él como una nube de tormenta, y cada ecuación parecía estar escrita en un idioma alienígena. «Mira», Laura se inclinó hacia él, tan cerca que pudo oler su champú barato de manzanilla. «La química no es solo memorizar. Es entender por qué las cosas se comportan como lo hacen». Sus dedos tocaron los suyos mientras señalaba los números en la página, y Andrés sintió una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con la química académica. «¿Ves esto?», Laura trazó la ecuación con su dedo. «Es como una receta. Si sabes qué ingredientes tienes y en qué proporción, puedes predecir qué va a pasar». «Ojalá la vida fuera así de simple», murmuró Andrés, más para sí mismo que para ella. «¿Quién dice que no lo es?». Laura lo miró con esos ojos que parecían ver verdades que otros no podían percibir. «Tú tienes inteligencia, determinación y un buen corazón. Esos son tus ingredientes. La reacción que van a producir va a ser extraordinaria». «¿Y tú?», preguntó Andrés. «¿Cuáles son tus ingredientes?». Laura sonrió, una sonrisa que iluminó toda la biblioteca sombría. «Tengo fe. Fe en ti. Fe en mí, fe en que las cosas buenas les pasan a las personas buenas». Esa noche, Andrés no solo aprobó el examen de química, obtuvo la nota más alta de la clase, y cuando Laura lo abrazó en el pasillo, celebrando su triunfo como si fuera el suyo propio, él supo que había encontrado algo más valioso que cualquier fórmula química. Había encontrado a alguien que creía en él. «Señor Torres». La voz de Carlos lo devolvió bruscamente al presente. «Está bien.
Se ve distraído. Andrés parpadeó, dándose cuenta de que había estado observando a Laura con tal intensidad que había olvidado completamente dónde estaba. Ella había terminado de servir el vino y estaba a punto de retirarse, pero algo en su postura sugería que había sentido su mirada como una caricia física. «Estoy bien», murmuró, tomando su copa con manos que no temblaron solo por un acto de voluntad férrea. «Excelente», sonrió Carlos, levantando su copa en un brindis que parecía más una declaración de victoria que una celebración, por los negocios exitosos y por saber reconocer nuestro lugar en el mundo. El señor Vázquez levantó su copa mecánicamente, claramente incómodo con las subcorrientes emocionales que no terminaba de entender. Andrés levantó la suya, pero cuando el cristal tocó sus labios, el sabor del vino se transformó en ceniza en su boca, porque en ese momento sus ojos se encontraron una vez más con los de Laura, y en ellos vio algo que lo golpeó como un puñetazo en el corazón. Vio la muerte de la fe, la misma fe que ella había tenido en él durante todos aquellos años. La fe en que las cosas buenas les pasaban a las personas buenas. La fe en que él nunca se olvidaría de quién era y de dónde venía. Esa fe estaba muriendo frente a sus ojos, extinguiéndose como una vela en una tormenta, y Andrés se dio cuenta de que él era el viento que la estaba apagando. Último flashback, 14 años atrás, el día en que se mudó de la casa humilde del barrio San Telmo para vivir con su tío adinerado en Recoleta. El cielo estaba gris como plomo fundido. Laura lo esperaba en la esquina de siempre, con los ojos rojos de haber llorado, pero con una sonrisa valiente pintada en los labios. «No es un adiós», le dijo cuando él se acercó con su única maleta, la misma que había pertenecido a su padre antes de que se marchara cuando Andrés tenía 5 años. «Se siente como un adiós», murmuró él, sintiendo que cada paso hacia el auto de su tío lo alejaba no solo de Laura, sino de todo lo que había sido hasta ese momento. «Tú vas a conquistar el mundo», le susurró ella, abrazándolo con una intensidad que parecía querer imprimir su esencia en su piel para que nunca pudiera olvidarla. «Vas a tener todo lo que siempre soñamos, solo no te olvides de quienes te ayudaron a llegar ahí. Nunca me voy a olvidar de ti», le prometió él, y en ese momento lo creyó con cada fibra de su ser. «Cuando sea rico, vas a ser la primera persona a la que voy a ayudar». «No necesito que me ayudes», respondió Laura, separándose para mirarlo directamente a los ojos. «Solo necesito que recuerdes quién eres». El auto de su tío tocó la bocina impaciente. El mundo de los ricos no esperaba por las despedidas sentimentales de los pobres. «Te amo», le dijo Andrés, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. «Y yo te amo a ti», respondió Laura. «Por eso sé que vas a hacer lo correcto cuando llegue el momento». Fueron las últimas palabras que intercambiaron durante 14 años. Ahora, sentado en el restaurante más exclusivo de Buenos Aires, vestido con un traje que costaba más que el salario anual de Laura, Andrés se dio cuenta de que había roto todas las promesas que le había hecho a esa niña de 18 años que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Había conquistado el mundo, sí, pero había perdido su alma en el proceso, y lo peor de todo era que Laura lo sabía. Lo veía en sus ojos, en la forma en que ya no lo miraba con esperanza, sino con una tristeza resignada que era 1000 veces más dolorosa que cualquier reproche. «¿Algo más que puedan necesitar?», preguntó Laura, manteniendo su profesionalismo a pesar de todo. Carlos la miró con condescendencia renovada. «Por ahora estamos bien, querida, pero mantente cerca. Los hombres importantes como nosotros podríamos necesitar algo más tarde». La palabra «querida», pronunciada con ese tono de superioridad, fue la gota que faltaba. Andrés sintió algo moverse en su pecho, algo que había estado dormido durante años, pero que ahora se despertaba con la furia de un animal enjaulado. Pero antes de que pudiera actuar, Laura asintió silenciosamente y se dirigió hacia otra mesa, llevándose consigo
los últimos restos de la persona que él había sido una vez. Y Andrés supo, con una claridad que lo atravesó como un rayo, que había llegado el momento de decidir quién iba a ser por el resto de su vida. La conversación sobre la fusión continuó a su alrededor como una sinfonía distante y sin sentido. Las cifras flotaban en el aire, cientos de millones de dólares, acciones, porcentajes de ganancia, territorios de mercado. Pero para Andrés, cada número se había vuelto tan abstracto como las ecuaciones químicas que Laura una vez lo había ayudado a resolver en la biblioteca municipal. El señor Vázquez extendió los contratos preliminares sobre la mesa, sus páginas crujiendo como hojas secas de otoño. Como pueden ver, la propuesta es sumamente beneficiosa para ambas partes. Con esta fusión, estaríamos hablando de expandir hacia toda Sudamérica en menos de 2 años. Carlos se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con la avidez característica de los hombres que ven el dinero no como un medio, sino como un fin en sí mismo. Los números son impresionantes, Andrés. Con esta operación, tu patrimonio se triplicaría. Estarías entre los 10 hombres más ricos de Argentina. Entre los 10 hombres más ricos de Argentina, repitió Andrés mecánicamente, pero las palabras sonaban huecas en sus oídos, como ecos en una catedral vacía. Desde su posición, podía ver a Laura atendiendo una mesa en el extremo opuesto del salón. Se movía con la gracia eficiente de alguien que había perfeccionado el arte de volverse invisible mientras servía a personas que la consideraban poco más que parte del mobiliario. Un grupo de empresarios internacionales le hacían señas imperiosas, exigiendo más agua, más vino, más atención, sin siquiera mirarla a los ojos. Andrés, la voz de Carlos tenía un tono de impaciencia apenas disimulada. ¿Estás prestando atención? Necesitamos tu firma en los preacuerdos esta misma noche si queremos que el proceso esté listo para el lunes. Andrés parpadeó, sacudiendo la cabeza como si despertara de un trance profundo. Sí, por supuesto, los preacuerdos. Pero mientras tomaba la pluma de oro que Carlos le extendía, sus ojos se desviaron nuevamente hacia Laura. En ese preciso momento, uno de los empresarios de la mesa lejana la llamó con un chasquido de dedos, como si fuera un perro. El sonido cortó el aire del restaurante elegante como una bofetada sónica. Laura se acercó inmediatamente, manteniendo su postura profesional a pesar de la humillación evidente del gesto. Andrés no podía escuchar la conversación desde su posición, pero podía leer el lenguaje corporal como si fuera una partitura musical. Los hombres hablándole sin mirarla, ella asintiendo pacientemente a cada demanda, ellos riéndose de algo que claramente la incomodaba. «En la pluma, Andrés», insistió Carlos, agitando el instrumento de escritura frente a sus ojos. «Firma aquí y aquí». Andrés tomó la pluma, pero no la movió hacia el papel. En su lugar, continuó observando la escena que se desarrollaba en la mesa lejana. Uno de los empresarios había puesto su mano en el brazo de Laura de una manera que era claramente inapropiada. Ella se apartó discretamente, manteniendo su sonrisa profesional, pero Andrés pudo ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos se apretaron alrededor de la bandeja. Era exactamente lo mismo que había visto tantas veces en la escuela, cuando los niños ricos abusaban de su posición social para humillar a quienes consideraban inferiores. La única diferencia era que ahora, en lugar de estar del lado de Laura defendiéndola, él estaba sentado en la mesa de los abusadores. «Por el amor de Dios, Andrés». Carlos golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo tintinear las copas de cristal. «¿Qué te pasa esta noche? Estamos hablando de tu futuro aquí». «Mi futuro», murmuró Andrés, y por primera vez en horas, realmente prestó atención a las palabras que salían de su boca. El señor Vázquez carraspeó, consultando discretamente su reloj de platino. «Señores, entiendo que estas decisiones requieren consideración, pero mi vuelo sale muy temprano mañana. Si no podemos cerrar esto esta noche, se va a cerrar», lo interrumpió Carlos con voz tajante.
Andrés solo está procesando la magnitud del momento. ¿Verdad, socio? Andrés no respondió inmediatamente. Sus ojos siguieron fijos en Laura, quien ahora se había alejado de la mesa problemática, pero claramente estaba perturbada por el encuentro. Se había refugiado momentáneamente cerca de la estación de servicio, donde creía que nadie podía verla, y por un momento dejó caer la máscara de serenidad profesional. En su rostro, Andrés vio algo que lo atravesó como una lanza. Vio cansancio. No solo el cansancio físico de una jornada laboral agotadora, sino el cansancio espiritual de alguien que había luchado tanto tiempo, que ya había olvidado por qué estaba luchando. Vio en sus ojos la misma expresión que había visto en el espejo cada mañana durante los últimos 5 años, aunque había sido demasiado cobarde para reconocerla. El vacío de alguien que había perdido de vista quién era en realidad. ¿Sabes qué, Carlos?, dijo Andrés finalmente, dejando la pluma sobre la mesa con un sonido suave que, sin embargo, resonó como un trueno en el silencio expectante. ¿Qué?, preguntó Carlos, y había algo en su tono que sugería que ya presentía que la respuesta no le iba a gustar. Toda mi vida he firmado contratos, he cerrado deals, he movido millones de dólares de una cuenta a otra como si fuera un juego. Andrés se recostó en su silla, sintiendo por primera vez en años que podía respirar profundamente. Pero nunca me detuve a preguntarme para qué. El señor Vázquez frunció el ceño, claramente desconcertado por el giro filosófico que estaba tomando la conversación. Carlos, por su parte, tenía la expresión de un hombre que ve su presa escapándose entre sus dedos. ¿Para qué?, repitió Carlos con voz peligrosamente baja. Para ser rico, Andrés, para tener poder, para no tener que preocuparte nunca más por nada, para no tener que preocuparme nunca más por nada, repitió Andrés, saboreando las palabras como si fueran medicina amarga. ¿Sabes qué es lo irónico de eso, Carlos? Ilumíname, que cuando no tienes nada de qué preocuparte, tampoco tienes nada de qué enorgullecerte. En ese momento, como si el universo hubiera decidido poner a prueba sus palabras, la voz arrogante de uno de los empresarios de la mesa lejana se alzó por encima del murmullo elegante del restaurante. ¡Señorita! ¡Señorita! Todos los ojos se dirigieron hacia donde el hombre agitaba su mano con impaciencia imperial, llamando a Laura como si fuera un sirviente medieval. Ella se acercó inmediatamente, pero Andrés pudo ver la tensión en cada línea de su cuerpo. «Esta copa está sucia», declaró el empresario, sosteniendo una copa de cristal que a los ojos de cualquier persona normal se veía perfectamente limpia. «¿Es que no saben hacer su trabajo correctamente en este lugar?» Laura tomó la copa con manos perfectamente steady, examinándola con atención profesional. «Le traigo otra inmediatamente. Señor, mis disculpas». «Sus disculpas no son suficientes», intervino otro de los empresarios, claramente envalentonado por el alcohol y la sensación de poder. «¿Sabe cuánto pagamos por estar aquí? ¿Sabe quiénes somos?» «Por supuesto, señores», respondió Laura, manteniendo su tono respetuoso a pesar de la humillación evidente. «Permítanme solucionarlo inmediatamente. No se trata solo de la copa», continuó el primer empresario, levantando la voz lo suficiente para que todo el restaurante pudiera escuchar. «Se trata de la calidad del servicio. En Europa, una mesera como usted habría sido despedida por mucho menos». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Todos los comensales del restaurante habían detenido sus conversaciones, algunos fingiendo no prestar atención, pero claramente absorbiendo cada palabra del espectáculo público. Laura mantuvo la cabeza erguida, pero Andrés pudo ver cómo sus mejillas se tiñeron de un rojo profundo. No era solo vergüenza, era la humillación de ser reducida a menos que humana frente a una audiencia de desconocidos. «Entiendo perfectamente, señor», murmuró, y aunque su voz se mantuvo controlada, Andrés pudo detectar la ligera fisura en su compostura.
Fue en ese momento cuando algo se rompió definitivamente dentro del pecho de Andrés Torres. Se levantó de su silla con una fuerza tan repentina que la mesa tembló, haciendo tintinear las copas y derramando gotas de vino tinto sobre el mantel blanco como gotas de sangre sobre la nieve. ¡Suficiente! Su voz resonó por todo el restaurante como un rugido de león, silenciando instantáneamente todas las conversaciones. 100 pares de ojos se dirigieron hacia él, pero Andrés solo tenía ojos para la escena que se desarrollaba al otro lado del salón. Carlos lo agarró del brazo, sus dedos apretándose como garras. ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Siéntate! Pero Andrés se zafó de su agarre con una violencia controlada y comenzó a caminar hacia la mesa de los empresarios, cada paso resonando sobre el mármol como martillazos de justicia. El restaurante entero parecía contener la respiración, como si fuera el teatro y estuvieran a punto de presenciar el acto final de una obra que había estado desarrollándose durante 20 años. Laura levantó la vista, sus ojos chocolate encontrándose con los suyos a través del salón, y en ellos Andrés vio una mezcla de sorpresa, esperanza y terror, como si supiera que lo que fuera a pasar en los próximos minutos definiría no solo su futuro inmediato, sino también la respuesta a la pregunta que había estado susurrando en su corazón durante 2 décadas. ¿Quién era realmente Andrés Torres? Y mientras se acercaba a la mesa donde Laura estaba siendo humillada por hombres que tenían dinero, pero no dignidad, Andrés finalmente supo la respuesta. Cada paso que Andrés daba hacia la mesa de los empresarios resonaba como el latido de un corazón gigante en el silencio absoluto del restaurante. Las conversaciones habían cesado completamente. Los cubiertos habían dejado de tintinear contra la porcelana. Incluso el murmullo distante de la cocina parecía haber sido absorbido por la tensión eléctrica que llenaba el aire. Los empresarios que habían estado humillando a Laura levantaron la vista con expresiones que oscilaban entre la sorpresa y la irritación. Eran hombres acostumbrados a que nadie cuestionara su comportamiento, especialmente en establecimientos donde su dinero les compraba no solo comida y vino, sino también el derecho a tratar a otros seres humanos como objetos desechables. ¿Perdón?, dijo el que había iniciado la humillación, un hombre de mediana edad con cabello plateado y ojos fríos como el acero. ¿Hay algún problema? Andrés se detuvo junto a la mesa, su presencia física imponente como una torre de determinación. A sus espaldas podía sentir las miradas de todo el restaurante, incluyendo la de Carlos, que probablemente estaba calculando cuántos millones de dólares estaba a punto de perder con cada palabra que su socio pronunciara. «¿El problema?», dijo Andrés, y su voz era como miel sobre acero, suave pero inquebrantable. «Es que están faltando el respeto a una dama». El empresario se echó hacia atrás en su silla, claramente desconcertado por la intervención inesperada. «Disculpe, ¿y usted quién es para inmiscuirse en una conversación privada?» «Soy Andrés Torres», respondió, y aunque su voz no se alzó, había en ella una autoridad que hizo que varios comensales se irguieran en sus asientos. «CEO de Torres y Asociados, y más importante aún, soy amigo de la señorita Ramírez». Laura lo miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Sus labios se entreabrieron ligeramente, pero no emitió sonido alguno, como si temiera que cualquier palabra rompiera el hechizo del momento. «Torres Inasociados», repitió otro de los empresarios, y Andrés pudo ver el momento exacto en que el reconocimiento se encendió en sus ojos. «La corporación Torres Asociados, la misma», asintió Andrés, manteniendo su mirada fija en el primer empresario. «Y permítanme aclarar algo. La señorita Ramírez no es solo una mesera. Es una mujer inteligente, educada y digna, que merece el mismo respeto que ustedes esperan recibir». El silencio se espesó aún más. En todo el restaurante
No se escuchaba ni siquiera el sonido de la respiración. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para presenciar este momento de justicia poética. Carlos había aparecido junto a Andrés, su rostro colorado de vergüenza y furia. «Andrés, ¿qué demonios estás haciendo? Estás arruinando el negocio». Pero Andrés no le prestó atención. Sus ojos permanecieron fijos en los empresarios, esperando una respuesta que no llegaba. «Miren», dijo finalmente el empresario del cabello plateado, claramente incómodo pero tratando de mantener su fachada de superioridad, «no pretendíamos ofender a nadie. Simplemente esperábamos un servicio de calidad acorde con lo que pagamos». «¿Y creen que humillar a una trabajadora es la forma de obtenerlo?», interrumpió Andrés, y ahora sí había fuego en su voz. «¿Creen que el dinero les da derecho a tratar a otros seres humanos como basura?». Laura se acercó un paso, su mano temblando ligeramente mientras aún sostenía la copa que había sido el pretexto para la humillación. «Señor Torres, está bien. No es necesario que...». «Sí es necesario», la interrumpió Andrés, girándose para mirarla directamente. Y cuando sus ojos se encontraron, todo el restaurante desapareció a su alrededor. «Es absolutamente necesario, Laura». Por primera vez en la noche, pronunció su nombre con la misma ternura con que lo había hecho cuando eran adolescentes compartiendo sueños bajo el eucalipto de la escuela. «Durante demasiados años he permanecido callado cuando debería haber hablado», continuó, su voz ahora dirigida tanto a Laura como a todo el restaurante. «He permitido que el dinero y el poder me convirtieran en alguien que ya no reconozco. Pero esta noche, viendo cómo tratan a una de las personas más valiosas que he conocido en mi vida, recordé quién soy realmente». Se giró nuevamente hacia los empresarios, que ahora lo observaban con una mezcla de respeto forzado e incomodidad evidente. «La señorita Ramírez», declaró Andrés con voz que resonó por todo el salón, «ya no trabajará más como mesera». Un murmullo de sorpresa se extendió por el restaurante como una onda en un estanque. Laura lo miró con los ojos muy abiertos, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. «A partir del lunes», continuó Andrés, su voz ganando fuerza y convicción con cada palabra, «Laura Ramírez será la nueva directora de Recursos Humanos de Torres y Asociados, con un salario de $200,000 anuales y todos los beneficios corporativos». El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber escuchado caer una pluma. Laura se tambaleó ligeramente, como si las palabras de Andrés fueran un viento que la empujara. Sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaron como diamantes bajo las luces del candelabro. «¿Por qué?», susurró, y su voz se quebró ligeramente. «¿Por qué haces esto?». Andrés sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había esbozado en años. «Porque hace mucho tiempo, una niña muy sabia me dijo que cuando tuviera dinero, no debería olvidar quién era. Y porque esa misma niña me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en a quién ayudas con lo que tienes». Carlos lo agarró del brazo con fuerza desesperada. «Andrés, has perdido la cabeza. Estás botando el dinero, y el señor Vázquez está esperando». Andrés se zafó del agarre de Carlos con una calma que contrastaba dramáticamente con la histeria de su socio. «El señor Vázquez puede marcharse», dijo sin apartar la vista de Laura. «No voy a firmar ese contrato». «¿Qué?». Carlos prácticamente gritó, su rostro ahora completamente rojo. «Eran $500 millones. ¡500 millones! «Sí», asintió Andrés serenamente. $500 millones que me habrían convertido en más rico, pero también en más vacío». Se acercó a Laura, que ahora lloraba abiertamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de liberación. «Laura», le dijo suavemente, tomando sus manos con las suyas, «¿recuerdas lo que me prometiste cuando éramos niños, que siempre nos cuidaríamos el uno al otro?». Ella asintió, incapaz de hablar a través de las lágrimas y la emoción que la embargaba. «Llegó mi turno de cuidarte a ti», continuó Andrés. «Llegó mi turno de honrar esa promesa». De repente, algo completamente inesperado sucedió.
Uno de los comensales de una mesa cercana comenzó a aplaudir. Lentamente, como una onda que se extiende, otros comensales se unieron al aplauso. Pronto, todo el restaurante resonaba con una ovación que parecía celebrar no solo el gesto de Andrés, sino también la victoria de la humanidad sobre la codicia. Los empresarios que habían humillado a Laura permanecían sentados, claramente incómodos y deseando desaparecer. Uno de ellos se levantó abruptamente, arrojando su servilleta sobre la mesa. «Esto es ridículo», murmuró. «Vámonos de aquí». Mientras salían del restaurante con la cola entre las piernas, Andrés se dio cuenta de que no sentía ni una pizca de arrepentimiento. Por el contrario, sentía algo que no había experimentado en años. «Paz». «¿Lo dices en serio?», preguntó Laura entre lágrimas. «Lo de la directora de Recursos Humanos, ¿no es solo un gesto dramático?». Andrés se echó a reír, una risa genuina y liberadora. «Laura Ramírez, cuando has conocido a alguien por tanto tiempo como yo, te conozco a ti, sabes que no necesitan un título para ser líderes. He visto tu carácter, tu inteligencia, tu compasión. Torres Inasociados será afortunada de tenerte». Laura se cubrió el rostro con las manos, sobrepasada por la emoción. «No sé qué decir. Yo tengo que cuidar a mi madre. Ella está enferma, y este trabajo era lo único que tenía. Tu madre tendrá la mejor atención médica que el dinero pueda comprar», interrumpió Andrés. «Ese va a ser tu primer beneficio como empleada de la empresa». En ese momento, Carlos se acercó con expresión tormentosa. «Y Andrés, espero que sepas lo que has hecho. Has perdido la oportunidad de tu vida. ¿Y para qué? ¿Para impresionar a una mesera?». Andrés se volvió hacia su socio, y por primera vez en 5 años de asociación, lo vio realmente, un hombre cuya alma había sido completamente devorada por la ambición, alguien que había confundido el éxito financiero con el valor humano. «Carlos», dijo con una tranquilidad que sorprendió incluso a él mismo, «creo que ya no somos compatibles como socios de negocios». «¿Qué quiere decir eso?», preguntó Carlos, aunque el miedo en sus ojos sugería que ya lo sabía. «Significa que voy a comprar tu parte de la empresa», respondió Andrés. «Mañana mismo recibirás una oferta generosa». «Más que generosa». Carlos abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Andrés le hizo cerrarla de nuevo. Sin otra palabra, se dio la vuelta y se marchó del restaurante, dejando tras de sí solo el eco de su resentimiento. El señor Vázquez se acercó discretamente. «Señor Torres, lamento que las circunstancias no hayan permitido cerrar nuestro acuerdo». «En realidad», lo interrumpió Andrés, «creo que las circunstancias fueron perfectas. Me ayudaron a recordar qué tipo de hombre quiero ser». El empresario español asintió con una sonrisa comprensiva. «Entiendo completamente. Si alguna vez cambia de opinión». «No la cambiaré», respondió Andrés con certeza absoluta. Cuando finalmente se quedaron solos, en la medida en que se puede estar solo en un restaurante lleno de gente que aún los observaba con curiosidad y admiración, Laura y Andrés se miraron como si se vieran por primera vez en 20 años. «¿Por qué?», preguntó ella nuevamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Por qué sacrificaste todo eso por mí?». Andrés tomó sus manos nuevamente, sintiendo en ellas la misma calidez que había sentido cuando eran adolescentes. «Porque hace mucho tiempo, una niña muy especial me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero», respondió. «Me enseñó que se mide en las personas que te importan y en las promesas que mantienes». Laura sonrió a través de las lágrimas, y fue la misma sonrisa que había iluminado la biblioteca municipal tantos años atrás. «¿Sabes qué?», dijo, apretando sus manos. «Creo que ambos vamos a estar bien. Mejor que bien», asintió Andrés. «Vamos a ser ricos, ricos, ricos en las cosas que realmente importan». Mientras salían juntos del restaurante, dejando atrás un salón lleno de comensales que aún susurraban sobre lo que habían presenciado, Andrés se dio cuenta de que había recuperado algo mucho más valioso
que los 500 millones de dólares que había rechazado. Había recuperado su alma. Y mientras caminaban por las calles mojadas de Buenos Aires, sus pasos sincronizados como en los viejos tiempos, Andrés supo que había tomado la decisión correcta, porque por primera vez en años, cuando se miró en el reflejo de una vitrina, reconoció completamente al hombre que le devolvía la mirada. Era el mismo niño que una vez había prometido cambiar el mundo junto a Laura Ramírez, y ahora, finalmente, iba a cumplir esa promesa. 3 meses después, Laura Ramírez no solo se había convertido en la directora de recursos humanos más innovadora que Torres & Asociados había tenido jamás, sino que había implementado programas de apoyo social que habían cambiado la vida de cientos de empleados. Su madre había recibido el tratamiento médico que necesitaba y estaba en plena recuperación. Andrés, por su parte, había descubierto que dirigir una empresa con propósito social no solo era más satisfactorio que acumular dinero sin sentido, sino que también era más rentable. Torres & Asociados se había convertido en una de las empresas más admiradas y prósperas de Argentina, atrayendo a los mejores talentos del país precisamente porque trataba a sus empleados como seres humanos valiosos, no como recursos descartables. Y en las noches, cuando el trabajo del día había terminado, Andrés y Laura a menudo se sentaban en su nueva oficina, planificando proyectos que ayudarían a personas como ellos habían sido una vez, niños pobres con sueños grandes y corazones llenos de esperanza, porque habían aprendido, después de todos esos años y todas esas lágrimas, que la verdadera riqueza no estaba en lo que se podía comprar, sino en lo que se podía dar. Y en eso se habían convertido en los millonarios más ricos del mundo.